El uso del Palacio Nacional para una recepción familiar le está costando al ministro de Cultura un aluvión de críticas. Esto nos lleva al tema del desempeño de los funcionarios en la esfera pública. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Fiesta Palacio. A continuación, la nota del escándalo en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura y Deportes salió a la defensa del ministro José Luis Chea Urruela luego de que participara en una actividad familiar en uno de los salones del Palacio Nacional para un agasajo a la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada. La familia del señor ministro pues es un ciudadano más que tiene derechos de hacer los requerimientos que considere y hacer las visitas en los edificios que están bajo el resguardo del Ministerio de Cultura. De acuerdo a la cartera de Cultura, Rodrigo Urruela, primo del ministro, gestionó el permiso. La carta fue dirigida al ministro, quien trasladó el requerimiento a la administración del Palacio. Un recorrido poco usual en el Palacio Nacional que concluyó con esta fotografía familiar y un vino de honor, desatando polémica por tratarse de un bien público. Esto ha sido pues una coincidencia que familiares del señor ministro de Cultura, el doctor José Luis Chea, pues sean descendientes del maestro creador de estos vitrales. Como la anterior solicitud, la administración del monumento histórico recibe alrededor de 10 solicitudes al día para realizar actividades de entidades públicas y privadas. Privado casi no hay, pero si lo autoriza alguien, una autoridad, pues solo son facilitadores nada más del lugar. De acuerdo a la ley de probidad, los funcionarios tienen prohibición de utilizar los bienes públicos para uso personal y de terceros. Pese a esto, el Ejecutivo no impondrá ningún tipo de sanción al ministro. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes empezamos la semana con esta polémica que se desató hace algunos días cuando se filtra la información, una foto, un retrato de familia, el ministro de Cultura en el Palacio Nacional y bueno, las críticas y las reacciones de la gente en redes sociales que no supo interpretar o no puede leer este tipo de actos luego del 2015 de la misma forma que se hacía hace 5 o 10 años. La utilización del Palacio Nacional de la Cultura, la controversia que ahora tiene encima el ministro de Cultura y por eso vamos a hablar de ello esta noche en Sin Filtro, la etiqueta SF Fiesta Palacio. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring, Juan Carlos Sandoval, muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Bueno, nos toca hablar de, alguien dirá, bueno, porque están hablando de una recepción en el Palacio, que no es tal vez el tema más trascendental, un vino de honor hacia una persona. Hay otras cosas que están sucediendo en Guatemala, pero ante los cambios que se han suscitado desde el 2015 para acá, hay poca paciencia de los guatemaltecos en este tipo de hechos que igualmente los funcionarios no saben aclarar a su momento. Daniel. Sí, desde luego, como dices, no es la parte más trascendental, pero conviene de vez en cuando sentarse a reflexionar sobre lo que yo llamaría una política de gestos y que los gestos estén acordes a que seamos una democracia de calidad, de dirigentes, que el principio básico que deben de seguir es que no solo deben de ser honrados como el emperador, digamos, sino parecerlo. O sea, tienen que darnos la sensación de que no están abusando del poder, además, obviamente, de no abusar del poder. Y entonces, en esa política de gestos, este caso es un caso verdaderamente nefasto, donde se utiliza un bien nacional de gran valor para una reunión privada. Podemos discutir, por una parte, si estas cosas ya han pasado, como decía uno de los entrevistados de la nota, a veces se hace, si hay una autorización, etcétera, etcétera, la conveniencia de utilizar lo público para eventos privados. Eso yo creo que es un área importante de debate, pero también, incluso, aunque estuviésemos de acuerdo en hacerlo, que yo obviamente no lo estoy, no en el ministro y mientras está en el ejercicio del poder. Es que hay que tener un especial cuidado con estas cosas. Especial cuidado tuvo Chea Urruela con esta recepción que, bueno, ha sido objeto de muchas críticas durante estos 2 últimos días, Juan Carlos. Yo le digo una cosa, Carlos, buenas noches, Daniel, buenas noches. Primero me sumaré al análisis de Daniel en el tema de la política de los gestos.
recordando quizás el primero de esos actos nefastos de la administración de Pérez Molina en esa política de los gestos, que fue la famosa selfie que se tomó un hijo de Roxana Valdetti en una audiencia papal que estaba en un área destinada únicamente para dignatarios y que causó una gran indignación, aquella famosa selfie Valdetti. Y creo que es esa misma política, o sea, como alguien que no tiene un cargo público, que no fue electo, que no tiene ningún tipo de representación del Estado de Guatemala, pues tiene la posibilidad de llegar a un lugar designado para dignatarios y además, pues, tomarse de manera informal un autorretrato con su santidad. Pero yo me sumo también en el tema de Daniel, que creo que es un tema de los múltiples errores comunicacionales que se han dado durante la actual administración gubernamental. Yo creo que no hubiese habido mayor escándalo si, como el señor ministro, el doctor Cheo Urruela, dice que fue para mostrarle, hacerle una visita guiada a la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada, pues si el mismo gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría de Comunicación Social o la misma oficina de prensa del Ministerio de Cultura y Deportes, viene y ¿sabe qué? Una alta diseñadora está visitando el Palacio Nacional de la Cultura, quiere ver los vitrales, le toma una foto, la publica en su red. Sí. El vino de honor hubiese sido una cosa de nada y nadie le hubiese dicho nada. Y es una diseñadora de prestigio internacional, sin ninguna duda, famosísima. Y que parece si tenía un especial interés en ver esos vitrales, y a lo mejor hubiese sido interesante hacerle una entrevista, hacer algo, no sé, y no hubiese pasado algún tipo nada, de actividad, digamos, algo más pública, institucional, exacto, si se quiere decirlo. Y no hubiese pasado nada. La gente quizás hubiera pensado que es una nota rosa, una nota fatua, si usted quiere, pero, a ver, si hubiese servido para promover la belleza del Palacio Nacional de la Cultura y demás. Pero llamar ya a la familia, ¿cambia el asunto? No, bueno, el ocultarlo, el no tener esa visión de decir, ¿sabe qué? Mire, es un acto institucional porque lo que queremos es promoverla. Y luego se toma el vino de honor con la gente que usted invitó. Pero si eso es normal, así pasa siempre. El tema es que él trató de hacer una reunión familiar de su familia en una institución, en un lugar netamente público. Y no lo supo explicar. De eso es lo peor. Es que es inexplicable. Es que eso es lo peor. Porque es inexplicable. Es que lo primero que haces es no meterte en eso. La comunicación es importante, pero la comunicación tiene que ir acompañada de acción política, de estrategia política. O sea, tú no puedes solucionar un problema como este solo con comunicación. Entonces, en esencia, y esto no ha sido negado por ninguno de los actores, era el uso privado de un bien público. Y eso es algo que no se puede. Desde un inicio, familiares quieren hacer una reunión, hacerlo en el Palacio Nacional no era de inicio la mejor opción. No, porque era un desgaste innecesario. Por eso, aunque se hiciese constantemente, como eres el ministro, dices, mira, mucha, así en buen chapín, no mientras yo sea ministro vamos a hacer algo así. Vamos a hacerlo al Club Guatemala, vamos a otro lugar, hacemos la reunión. Pero si la visita guiada le pudo haber tomado unos minutos. O sea, ahora, llevarla, que viese los vitrales. Ahora, Juan Carlos, voy a ser del abogado del diablo. ¿No estamos exagerando un poco? ¿O es que a los guatemaltecos se nos ha acabado así como estamos muy sensibles desde el 2015 a todo este tipo de circunstancias, actos que hacen los funcionarios? Yo creo que lo que estamos cansados es la mentira. Esa que nos tratan de ver la cara de bobos. Claro. Que el doctor Chea no tuviese ningún tipo de forma de explicar por qué no hizo lo correcto. Es que de eso sí estamos cansados, de que nos traten de ver la cara de tontos. Sale demasiado tarde esta carta en donde se supone hace un familiar, un requerimiento al señor ministro, que es su primo. Yo creo que bueno, nos dará tiempo en los siguientes segmentos a analizarlo. Yo creo que toda la acción que se deriva de esto, una vez más, en estos casi un año que llevamos de gobierno de Jimmy Morales, siempre que pasa algo de esto, toda la estrategia para solventar estas crisis comunicacionales se hace de una forma absolutamente torpe, poco profesional, que ahonda en la herida y que no resuelve absolutamente nada. Para mí ha sido desastroso. Bueno, vamos al primer corte de la noche, ya sabe la etiqueta SF. Fiesta Palacio, ¿qué opina de esto que hizo el ministro de Cultura? Envíe sus comentarios, volvemos luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter con la cuenta oficial de Guatevisión. La SF Fiesta Palacio es un abuso de poder, dice el 88% de los votantes en redes sociales, en la cuenta de Twitter, y un 12% cree que no es nada grave, que aquí no ha pasado nada, el Palacio sigue en su lugar, hay otros actos más preocupantes en este momento, sí. Pero bueno, ¿y qué dice el Ministerio de Cultura? Tenemos que recordar que el presidente Jimmy Morales no se ha expresado de una forma directa sobre este caso. También desde el gobierno las posturas han sido un poco distanciarse de lo que está ocurriendo en este momento, y solo han sido pues las autoridades de cultura, los voceros del ministerio, quienes han dicho lo siguiente. Escuchemos. No es familiar al 100%, le repito, estuvieron familiares del señor Urruela, estuvieron amigos, y el señor Urruela, Rodrigo Urruela, pues solicita para darle la recepción a la señora Ágata, pues con un vino al final de la actividad. Bueno, eran las declaraciones del vocero del Ministerio de Cultura y Deportes, que luego volvía a repetir la versión oficial, que se hizo un requerimiento como cualquier otro para utilizar ciertos lugares del Palacio Nacional de la Cultura. ¿Cuáles son esos cualquiera otros? Bueno. Saquemos una lista, hagamos una verdadera investigación al respecto. ¿En cuántas ocasiones un ciudadano medio ha decidido o ha tenido la posibilidad de presentar una carta y que le den un espacio en el Palacio de Cultura Nacional? Habrá que compararlos. Yo estoy convencido de que si agarramos las listas y los eventos que han podido haber, que no creo que sean muchos, nos vamos a encontrar que siempre hay poder político detrás, de que siempre hay alguien de influencia que apoya una actividad como esta. Yo no creo que alguien esté decidiendo, mira, hacemos las fotos de la niña de 15 años, las hacemos en tal salón del Palacio de Cultura, y que puedas presentar una carta y que se tramite y que se dé ese permiso y que se le dé un vinito al final para una actividad privada. Yo no me lo creo. Entonces, en ese momento es cuando empieza a ser relevante. Empieza a ser relevante, insisto, en política de gestos. No es comparable a muchos de los problemas que tenemos en Guatemala, pero si no cuidamos a una ciudadanía que está desafecta con el sistema, a una ciudadanía que está harta de que estas cosas pasen, si no cuidas esta clase de comunicación hacia esa ciudadanía, pasa lo que pasa, que este gobierno se va desprestigiando en cada uno de los pequeños baches que tiene. Una de las líneas de defensa que han dado las autoridades de cultura es que no se utilizó recursos públicos para esta reunión, que todo corrió a costa de la familia Urruela. ¿Pero usted cree que a alguien le hubiese importado el vino de honor si efectivamente el objetivo era el mostrar la belleza de los vitrales del Palacio Nacional de la Cultura? Es que creo que nadie se hubiese opuesto a que fuese una oportunidad de mostrar efectivamente la belleza del Palacio. La belleza del Palacio. El tema aquí es que no fue un acto en pro del Estado de Guatemala, sino un acto familiar. Ese es el tema. Más allá, mi pregunta es, ¿por qué el funcionariado no busca hacer lo correcto? O sea, si él va, se presenta, le dice, mire, con todo gusto le vamos a hacer una visita guiada a una personalidad de la envergadura de don Ágata Ruiz de la Prada, se le dará un vino de honor y luego tendremos una cena en el Club Guatemala, como usted lo planteaba. Nadie hubiese dicho nada si hubiese sido ese el objetivo. En realidad, lo que se nota luego de las declaraciones del doctor Cheo Ruela, que por cierto han sido contradictorias a lo largo de los 3 días, donde primero dijo que cualquier ciudadano común y corriente podía hacerlo, después dijo que no, que había que tener ser alguien importante para poder pedir el Palacio Nacional y que no era para cualquiera. ¿Qué buena opinión tiene de sí mismo que piensa que es tan importante? Bueno, pero el tema es que en realidad él sí denota que, ¿sabe qué? Es más, el diario, el vespertino La Hora publicaba el día sábado, si no estoy mal, un titular que decía: yo di la autorización y me hago responsable por ella, tratando de ser puntual en el titular que presentaba el vespertino La Hora. Pues sí, si dio la autorización, lo hizo como en su calidad de ministro para hacer una actividad de su familia. Exacto. A ver, que es contradictorio con cosas que dijo, donde afirmaba que él no había tenido nada que ver con esa autorización. Entonces, una vez más, es que es un desastre de comunicación. Ahora, ¿qué hace eso, por ejemplo, en el papel del ministro? Que, bueno, hay que decirlo, hay que reconocer
que en algunos momentos el ministro Urruela ha denunciado actos de corrupción, ha tratado de hacer una limpia en el Ministerio de Cultura, pero viene y hace esto. Viene y hace esto que puede ser una sombra en su gestión, que puede ser lo que la gente va a recordar y no que, bueno, y realizó tales despidos en algunas unidades de compras, que eso la gente no lo recuerda. La gente recuerda la foto de familia en el Palacio Nacional de la Cultura. Pero, Carlos, y toda la sarta de contradicciones el doctor que luego Cheo Urruela no es un novato dentro de la política guatemalteca. No es alguien que llegó intempestivamente a ocupar un cargo público. Ya ha sido canciller, ha ocupado diversos cargos, ha buscado la presidencia de la República. Estamos hablando de un hombre que entiende las formas de la política. Entonces, Juan Carlos, y que eso fue si no es un novato, es porque así se hacen las cosas o así se hacían las cosas. Es correcto. No es nueva política. Este personaje no es nueva política. Eso que nos queda a todos clarísimo. O sea, si quería Jimmy Morales elegir a gente renovada, no eligió a una persona a la que no se le puede asociar con prácticas de la vieja política que, como ya ha quedado claro este año, sigue muy presente entre nosotros. Y hablando de Jimmy Morales, la no aparición de Jimmy Morales en este tema, que no sabemos dónde está, que no sabemos qué dice, ¿cuántas veces ha pasado esto? No vemos certeza en qué opinión tiene, qué hace el presidente, qué debería hacer el presidente en este momento. Si yo lo asesorara comunicacionalmente, diría que no diga nada, porque lo que diga, por donde lo intente, va a salir mal librado. Creo que el presidente Morales sí debe dejar la responsabilidad en el ministro Cheo Urruela y que sea él por sus propias capacidades que logre salir de la crisis, porque de ahí en más no veo yo que el presidente pueda aportarle nada a la discusión. Puede complicarla incluso si dice algo que no puede está ser yo voy a ser mucho más radical. Puede ser una gran oportunidad para Jimmy Morales de hacer un gesto que le beneficie en su imagen y que le ponga del lado de los que quieren cambiar el sistema. Eso no va a Lleva pasar, demasiado tiempo en ese otro bando. Empezó siendo el representante, el outsider, el representante de la nueva política, y en muy poquito tiempo se le está asociando cada vez más a ese bando que no quiere cambiar las cosas. En el caso de Jimmy Morales, yo estoy convencido que no las puede cambiar porque no tiene el estómago, la capacidad y la garra para hacerlo. Pero aproveche esta oportunidad. Yo te digo que aproveche esta oportunidad y aprovecharlo es muy fácil. Pide la renuncia de esta persona. Vamos a matar el optimismo de Daniel. ¿Y por qué no va a hacer nada? Porque solo hay dos hechos de la semana pasada que te dice que Jimmy Morales ya está en la senda del lado oscuro, dirían por allí. Uno, estar a puerta cerrada hablando de TCQ, que no te transmite ninguna confianza. Y dos, esas continuas reuniones con los diputados, en donde vemos que más que un interlocutor con el Congreso, parece que está haciendo alianzas, no con las luminarias más transparentes. Y su trato con la prensa. Su trato con la prensa está siendo terrible también. Y el poco trato con la prensa, porque cada día se va reduciendo esos márgenes de intercambio, de cuestionamiento. El señor no quiere ser cuestionado, entonces... ¿Crees que su aporte en el esperanzas te da de que va a ser un nulo? gesto positivo? Ninguno. Yo pienso que no va a querer meterse en esta discusión, no tanto por el desgaste, sino porque no le interesa y porque él ya está en la senda de la vieja política, como ustedes mencionan. Sí, yo no creo que se vaya a meter. Me parece que Daniel está haciendo pues un trazo muy claro de cómo sí podría capitalizar un error de alguien que no... Sí, o sea, capitalizar el error de alguien que es... Que no es clave para su gobierno, además. No. Perdón, pero esta persona... Aquí, personas claves para su gobierno, ministro de Gobernación, ministra de Salud, ministro de Finanzas, esos son personas importantes. Ministro de Cultura, y más una persona que ha tenido pues el caso de los trompos, este caso, no es un ministerio que se le vea digamos, que tenga una gran exposición. Jimmy Morales tiene que aprender que la política es un juego descarnado y sacrificarlo y decirlo, bueno, cometiste este error, lo siento mucho, pero yo, para empezar a construir mejor mi imagen, te elimino de la ecuación como un gesto para que la gente se dé cuenta de que hay que hacer cosas descarnadas para sumarse a la nueva política. Sobre ese mismo análisis del que plantea Daniel, habrá que entender que Jimmy Morales ya lo intentó y no lo pudo lograr, que fue el caso de Giordano. Él sale en una alocución nacional, le dice a su bancada, a su jefe de bancada, Javier Hernández,
que le solicita que lo expulsen de la misma y no lo logra, lo cual lo hace quedar en un ridículo terrible ante la población, dando un mensaje absolutamente negativo para su imagen y tomando la línea conductual del análisis de Daniel. En este caso, sí no necesitaría el apoyo de nadie para poder tener una victoria política en ese sentido. Depende directamente de él, no depende de nadie más. Yo sostengo que no le interesa en este momento ni su imagen ni eso, porque ya hubiera salido a decir algo. Ben, ¿qué le interesa entonces? O sea, si no le interesa al presidente su imagen, ¿qué le interesa? No, yo vuelvo otra vez a algo que hemos hablado muchas veces aquí y que, bueno, yo no quiero pecar de insistente, pero creo que tiene mucho que ver con su propia desubicación, con el rol que le tocó, y con la incapacidad de sus asesores de compensar esas carencias, y de que ningún asesor le diga, sáquelo, échele. Es el momento de empezar a hacer cosas de estas. Un tuitero dice que no nos invitaron. Sí, un tuitero dice que no nos invitaron. Sí. Bueno, la verdad es que no nos invitaron. No nos invitaron al vino de honor. Vamos al segundo corte de la noche, ya lo sabe, SF, Fiesta Palacio. Envíe sus comentarios, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta SF Fiesta Palacio. Dice Mario, la fiesta es el reflejo de la anarquía en este gobierno y de payaso amenizaría Jimmy Morales, dice Mario Ervin Noriega. SF Fiesta Palacio, ¿cuál es el motivo real del despido de la encargada del Palacio Nacional de la Cultura? De eso vamos a hablar, ¿Se opuso a esto? Vamos a hablar de eso. Elsa nos dice, Fiesta Palacio, trompos sobrevalorados, abuso de autoridad, ¿qué espera el presidente para destituirlo? ¿O está pagando favores políticos? Sean los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta SF Fiesta Palacio. Hablemos de este despido de la administradora del Palacio Nacional de la Cultura. ¿Casualidad o es un chivo expiatorio en este momento para bajar los ánimos de la población en este tema? Pero, ¿de qué nos sirve, Carlos? O sea, ¿de qué le puede servir si el mismo doctor Cheo Urruela se ha responsabilizado por la decisión de llevar a cabo la visita guiada de doña Ágata Ruiz de la Prada? O sea, venir y despedir a un funcionario porque no está acorde a su lineamiento en un momento como este, además es un craso error, es tan solo mantener el tema en la lista de prioridades de la información nacional. Es ridículo realmente pensar en estar despidiendo a una persona que se encargaba de la administración del Palacio Nacional de la Cultura cuando él ya ha dicho públicamente que es el gran responsable. Ahora, esta administradora del Palacio, bueno, tiene un pasado que no es tan halagüeño, ¿no? Se dice que era maquillista de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Listo, pero entonces, too late, ¿va? Muy tarde. ¿Por qué ahora? O sea, muy tarde. ¿Por qué ahora? Volvemos otra vez a estas cuestiones y hay que entender los tiempos mediáticos. Yo cada vez más leyendo y escuchando algunos colegas periodistas, me creo la idea de que la versión de que en realidad el proceso de despido de ella ya estaba en marcha, y estamos hablando de alguien que fue puesto en el gobierno del PP y que parece que hacía algún tipo de labor de belleza, de cortar el pelo para algún miembro destacado del anterior ejecutivo. Lo que pasa es que una vez que está todo esto en medio, que sea, atrásalo un poquito, que no hagas coincidir las dos noticias, porque la gente obviamente va a asociar que una cosa está conectada con la otra. Y yo tengo que reconocer que cuando vi la noticia dije, bueno, este tipo es un déspota de primera categoría. Encima claro, de conectas una cosa con la otra. Claro, es normal. Pero entonces ahí es donde tú tienes que tener una mente estratégica, comunicacionalmente hablando, y decir, mira, no saques, no firmes el despido por ahora, espérate un rato más, o por lo menos algún tipo de fuerza de contención para explicar por qué esta persona había tenido problemas dentro del Palacio y por qué ya de cualquier manera ese despido es algo que estaba en marcha. Pero una vez más volvemos otra vez a la torpeza enorme que tiene este gobierno a la hora de comunicar casi nada, y no ha entendido que 2015 sí fue un punto de quiebre. Yo no sé si del sistema político, de las grandes reformas, pero de sí cómo la ciudadanía mira al Estado y la legitimidad que la ciudadanía siente a la hora de meter presión
a sus gobernantes. Creo que ese ambiente se ha cambiado y hemos encontrado en todo este año que llevamos analizando en Sin Filtro muchísimos ejemplos de eso. ¿Por qué duele más para la opinión pública, para los seguidores o internautas en redes sociales este tipo de hechos y no, por ejemplo, cuando se pasa una ley o los diputados se tapan con la misma chamarra o hacen este tipo de alianzas en detrimento de la soberanía nacional o de los intereses de la mayoría? ¿Por qué duele más este tipo de cosas y no las situaciones que se dan en el organismo legislativo muchas veces? Tiene una razón importante, es la personificación del mal. Cuando usted tiene un solo rostro sobre el cual usted puede apuntar, es mucho más simple que en 158 personas que además usted ya sabe que no tienen ningún tipo de respuesta en pro de los intereses de la sociedad guatemalteca. El tema del Congreso además tiene el tema del voto y ahí hay un elemento... Hay una corresponsabilidad, yo los puse ahí. En alguna medida, porque yo me caso, por ejemplo, con el modelo de proyección que realizó el licenciado Javier Brolo para CIES en cuanto a las diputaciones y con la mayor revolución, con la mayor convulsión política de la era democrática de Guatemala, la proyección del licenciado Brolo a lo que llegó al Congreso fue una variación del 2%. Quiere decir que el sistema no tenía ningún tipo de... No se oxigenó, no se renovó. No había posibilidad de hacerlo. El Congreso claramente no, pero Homo Videns, que es el gran Giovanni Sartori, claro. Cuando pensamos en democracias liberales modernas, en gran medida son visuales. Y está la foto que tienes detrás. Es que esa foto habla por sí misma y da una imagen que en las negociaciones un tanto oscuras que se pueden dar en el Congreso no lo visualizas de esa manera. Es que fíjense esa estética de fresas, cuchuvaleros que utilizan lo público para lo privado desde su posición de poder. La estética es desagradable y eso es lo que se tiene que entender. O sea, esa foto tú puedes darle todas las explicaciones que quieras, sigue siendo desagradable. Y eso es lo que tiene que entender Jimmy Morales y por eso tiene que aprovechar la oportunidad para sacar a esta persona. Aunque ya va muy tarde, la verdad es que yo creo que la oportunidad política era ser contundente, sí. Ahora ya va a resultar que era reactivo. Esa estética de nobleza kitsch. Sí, pero en plan gacho, o sea, digamos, y que tal vez eso es lo que ha enervado a todos los usuarios en redes sociales. Es que es normal. O sea, hay que también saber situarse en el país en el que vives y utilizar la dignidad que tiene, y es la dignidad estética del Estado, la que está ahí. Utilizarla para uso privado desde tu condición de poderoso es algo que es normal que indigne a la ciudad. Bueno, hemos llegado al final de esta media hora de análisis de SF Fiesta Palacio. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Daniel, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana. Cuidado donde festeja y donde toma vino de honor. Feliz noche.